Bienvenidos a esta entrevista. Quisiéramos, en primer lugar, agradecer al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, que mediante el Fondo Audiovisual de Investigación nos ha permitido llevar a cabo las gestiones de este proyecto llamado Ludoactivismo en Chile, comparación con videojuegos en contextos latinoamericanos. En el marco de esta iniciativa hemos tomado la decisión de llevar a cabo algunas entrevistas, como algunas que ya hemos compartido y como esta que nos tiene muy felices de manera pública, que queremos compartir este material, o más bien divulgada de manera abierta para que nuestro trabajo contribuya a la creación de un archivo abierto que promueva el conocimiento libre. Y el día de hoy tenemos a una persona muy importante para el quehacer artístico del juego, para una persona fundamental dentro del contexto chileno y latinoamericano, que es Camila Gormas, o Bura, como también es conocida. Así que bienvenida Camila, muchas gracias, gracias Cami por estar aquí en este espacio, en esta entrevista. Después de además de muchos años, yo creo la última vez que nos vimos en persona tal vez fue hace 2018 en Japón o algo así, probablemente. Así que ha sido mucho tiempo y agradezco mucho tu disposición. Así que bienvenida Cami, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Nico, por la invitación. Sí, súper. Y bueno, yo soy Nico, yo soy el quien va a estar hosteando la entrevista el día de hoy. Este es un proyecto que estamos llevando junto a Morín Beró. Ambos somos cofundadores de Niebla, pero también Morín es socióloga e investigadora social. Y yo soy candidato doctor de la Universidad de California en Riverside, donde estoy haciendo mi proyecto de investigación en torno a diseño y producción de juegos en Latinoamérica, considerando tanto producción indígena en Latinoamérica, pero también temáticas como las que nos reúnen el día de hoy, como el ludoactivismo latinoamericano. Eso nos da pie entonces para comenzar. Así que, Cami, te voy a pedir si por favor podrías comenzar presentándote con tus propias palabras para que no sea simplemente hablado desde las flores tiradas desde afuera. Sí, no hay problema. Bueno, soy Camila Gormaz, soy desarrolladora de videojuegos. Llevo alrededor de 14 años trabajando a nivel profesional para esta industria. Soy cofundadora del estudio Design Ramp, con el que desarrollamos ahora Longboard Days. Además, he trabajado harto, principalmente como artista o game designer en distintas compañías. Como por ejemplo ahora mismo con Serenity Forge, también en un proyecto de Chucklefish, y también para juegos móviles como con Hyperbeard. Y estuve trabajando en Globant un tiempo, pero ahora estoy trabajando independiente. Y además del desarrollo, también doy charlas, trabajo como evaluadora frecuentemente en los fondos, también en los premios literarios. Eh, y eso, también me dedico mucho como más al arte, haciendo comisiones y cosas así para complementar mientras sigo el desarrollo. Súper. Y Cami, ¿cómo llegaste al desarrollo de videojuegos? Cuéntanos un poco de ese camino profesional y artístico. Bueno, desde chica que me gustan mucho los videojuegos. En general como que, no sé, siempre fui como media artista, entonces me gustaba escribir, hacer cómics, hacer libros de actividades para mis amigos. Y me di cuenta que lo que más me gusta son estas cosas que la gente puede usar, que tengan como un nivel de interactividad. Entonces primero partí haciendo, no sé, pues, libros como con sopa de letras, laberintos y cosas así. Después, como a los 10 11 años, tenía un libro de HTML en la casa, entonces empecé a hacer estos juegos como de hipervínculo. Después aprendí a usar Flash, entonces hice estos jueguitos como de vestir muñecas o cosas Ujú. así. Y de ahí como que fui en aumento hasta, creo que lo que más me marcó fue que conocí el RPG Maker. Entonces desde ahí como que mi sueño era lanzar un RPG. Y eso fue como a los 13 años más o menos. Y desde ahí que empecé a escribir Long Gone Days. A los Pero 13 a medida años. que fui, claro, y a medida que fui creciendo dije como no, no hay industria acá, como que
nadie hace juegos en Chile. La verdad es que ni siquiera había investigado, pero no escuchaba de nadie que hacía juegos hasta que entré a la universidad y ahí empecé a escuchar como de Ace Team. ¿Esto en qué Eh, año fue más o menos? Un poco para sí, o sea, ya contextualizar existían cuál es. varias industrias ahí, pero, o sea, varios estudios, pero cuando yo egresé el 2008 Ujú. del colegio, y ahí todavía no habían carreras de videojuegos. De hecho, los fondos concursables todavía era compartido con animación o con webseries para postular a videojuegos. Y creo que ya existía quizás Behavior o Dena, eh, pero claro, traté de postular a todos sin tener nada en mi currículum, como puros trabajos de la U, en mi portafolio. Ujú. Entonces, obviamente no quedé en nada y dije como ya, filo, me voy a dedicar a hacer, no sé, páginas web. Pero igual seguía dibujando y de ahí me contactó un desarrollador de Eslovaquia que me dijo como, oye, me gustan tus dibujos, ¿quieres diseñar los personajes para mi novela visual? Y yo pensé que era una estafa porque dije como, ¿por qué me van a llamar a mí? Y más encima yo tampoco sabía cuánto cobrar, entonces como que el tipo me ofreció mucha más plata que lo que yo le había dicho. Y ese fue mi primer proyecto en un videojuego, que éramos solamente nosotros dos. Él escribía y programaba todo y yo hacía el arte. ¿Cómo se llama ese juego? Y se llama Invisible Apartment. Ya. Es una novela cinética, entonces no, ni siquiera como que se bifurca, es más como ir haciendo, como ir viendo los diálogos. Mm. eh, pero fue una experiencia súper bonita porque el tipo planificaba súper bien los tiempos. Cuando yo ni siquiera sabía cuánto me iba a demorar hacer un dibujo, él así como tenía como su calendario de ya, una semana para cada dibujo, no sé, hacer esto. Y con eso me di cuenta así como, oye, en realidad no necesitáis un estudio gigante para hacer videojuegos, como que publicar en Steam, en ese entonces era con Greenlight, que claro, no teníais segura la fecha en la que iba a salir, pero por lo menos igual era algo alcanzable para la gente. Entonces ahí me di cuenta que en realidad podía empezar a hacer juegos yo misma y con eso retomé ahí los Days. Esto fue como el 2015 y a fines del 2016, o no, a fines del 2015, claro, empecé ya a escribir y lancé la demo ya de los Days a principios del 2016. Claro. Tú Y ahí igual recién me empezaron a contratar en otros estudios, gracias a esa demo. pero, claro, y esa demo entonces la empezaste a desarrollar sola, con más gente, ¿cómo fue ese proceso? La demo la hice yo sola, porque de hecho iba a ser como una demo y lo iba a dejar botado. Era como para mostrar como una idea que tenía, sacarme esas ganas de decir como, oh, hice un juego, Ajá. pero le fue mucho mejor de lo que pensé. Y la gente empezaba a hacer fanarts y preguntaba qué pasaba y muchos me decían como si hiciera yo un Kickstarter, yo pagaría. Mm. Y dije como, oye, en una de esas lo puedo intentar. Y claro, lancé una campaña, recaudamos como el... También la campaña la hice mayoritariamente sola, pero igual me apoyaron algunos amigos de repente con como a compartir las cosas Mm. o a dar mi ideas. Pero recaudamos la plata justo el último día, unas horas antes, Uy, así no, qué que nervio. no, y era justo cuando estaba con, no me quedaban ahorros, entonces era como que si se terminaba la campaña y devolvía toda la plata, me iba a tener que ir a vivir así como con mis papás de nuevo. Entonces, ese para mí es el periodo más estresante de mi vida, así que cuando la gente me dice como, oye, ¿recomiendas hacer crowdfunding? Yo siempre digo como, no lo hagáis solo alguien que te apoye moralmente Claro, o que no sea como tu única forma de sobrevivir. claro. Sí, es complejo. Pero de ahí fue todo bueno. Y de hecho,
ese mismo mes que quedé toda muerta, fue que me llamaron de ProChile que había quedado para el viaje a Japón. ¿Mm? Y ahí fue cuando nos vimos. Eso al final fue el 2016, 2016. Ah, sí, casi 10 años. wow, brígido. Y yo estaba muerta, no recuerdo casi nada de ese viaje, así que espero no haber sido muy pesado. No, no, para nada. Ah, ya. Sí, aparte con jet lag y las horas. No, no, para nada. Sí. Sí, no, yo además recuerdo con mucho cariño ese viaje. Siempre es bacán encontrarse con más gente apasionada y con proyectos tan bonitos. Y claro, a mí desde ese momento me marcó mucho me genera mucha impresión lo que estabas haciendo y era de esas joyas que han salido además en como calladita, claro, calladita desde como los 13 años que dices que estás haciendo la escritura y que creo que eso es importante también a mencionar porque algo que sucede, que conversamos un poquito la semana pasada y que algo de lo que he estado viendo que sucede dentro de la producción de juegos en Chile, cuando la comparamos en otros contextos latinoamericanos, es que la idea del juego como producto, como industria, que si bien es importante tenerla, fue un poco cooptando otras formas de validar también el quehacer de la creación. Como por ejemplo lo que tú hiciste probablemente desde los 13 años, había una pasión enorme y un rigor de la creación de ese mundo que no era como, no, es que yo quiero crear el mínimo producto viable para que luego esto sea un producto que se venda, sino que hay otras motivaciones, que lo otro también es súper legítimo y importante también en un ecosistema, pero justo en ese periodo del que tú estás hablando, el discurso de emprendedurismo, donde todo tenía que ser como emprendedor y todo tiene que ser una startup y todo tiene que estar muy orientada a lógicas comerciales, inundó un poco el quehacer y las expectativas de mucha gente que querían comenzar a hacer juegos. Y ahí es donde viene como uno de los hitos fundamentales dentro de lo que denomino el ludoactivismo dentro de Chile, que como contexto estaríamos hablando de ludoactivismo como juegos que están hechos con una intención de transformación, que tengan un impacto positivo para grandes mayorías de la sociedad, no solo, porque uno puede ser activismo o un proselitismo de cualquier idea. Entonces no es simplemente hacer un juego para poder defender lo que uno piensa, sino que en este caso lo que estamos entendiendo como estos juegos de ludoctivismo son obras que tengan la intención de tener un impacto positivo a una gran cantidad de personas, a facilitar discusiones críticas sobre temas que han sido o silenciados o poco tratados, o para poder, claro, buscar un horizonte de justicia social para más personas. Eso es lo que estamos entendiendo en esta conversación, o sea, la que estamos teniendo para invitarles a ustedes. Tú puedes también decir qué es lo que piensas, si es que lo ves así, si no lo enmarcas de esa manera, también está súper. Pero lo que vengo es decir ese momento de donde el discurso de todo tiene que ser emprendedor, todo tiene que ser startup, todo tiene que tener una orientación de mercado, es donde silenciosamente irrumpe nanopesos y viene a abrir, a destruir una burbuja que en Chile, en el ecosistema de creación, estaba muy fuerte. Y yo recuerdo porque había gente que quería hacer juegos y hay más proyectos pequeños que se han perdido, pero nanopesos es el que viene a mostrar el impacto de pequeñas obras con un fin distinto al comercial o con fin distinto a los cánones que impone esta así llamada industria, puede tener, que luego ya en futuras discusiones y en el artículo vamos a mostrar estos paralelos que vemos cuando comparamos con Argentina, donde ha habido un activismo lúdico, en el caso de Uruguay, por ejemplo, también, y así en otras partes. Chile, desde la propia herencia neoliberal, a raíz del golpe de Estado, generó una cultura muy orientada hacia lo individualista, que es un poco el impacto de una sociedad neoliberal, y que también lo impacta en las condiciones iniciales de producción, y que Nanopesos viene a romper eso. Entonces cuéntanos un poco qué es Nanopesos y cómo es que surge este proyecto. Bueno, Nanopesos es un simulador de sueldo mínimo que fue desarrollado desde un poco como a principios del estallido
cuando todos teníamos esta necesidad, bueno, no sé si todos, pero asumo que sí, bueno, sobre todo gente como creativa, de que queríamos ayudar de alguna forma, pero no sabíamos cómo. Entonces, eh, pensé que a través de los juegos, como tienen esta forma de generar empatía en la gente, era una buena herramienta para enseñar por qué la gente decía que el sueldo mínimo no era suficiente y que había que subirlo. Y me inspiré bueno, cuando me fui a vivir sola por primera vez, eh, donde en realidad todos los meses me comía un poco de mis ahorros, así que estaba todo muy mal. Y la verdad es que yo anotaba todo, eh, trataba de ser como lo más cuadrada posible, no salirme de mis gastos, y no entendía como por qué no podía, siempre había como algún imprevisto o algo que hacía que no pudiese ahorrar y no me daba ningún lujo. Y mi sueldo se supone que no era como tan fuera de la realidad. En ese entonces mi arrendo sería como 200.000 pesos. Eh, Para gente de otras partes puede ser, cuando hablemos de 1.000 pesos, pensemos en un dólar. Más o menos, claro, pero entonces $200 doscientos de la época. dólares, claro. Y, y aún así, claro, mi sueldo en ese entonces era alrededor de $700. Y, y aún así, claro, no me alcanzaba y era muy estresante. La verdad es que una vez que solucioné mis problemas como económicos, como que toda mi vida mejoró, como que realmente afecta muchísimo el no tener plata. Por mucho de esto que dicen, como que el dinero no hace la felicidad, pero sí te da una tranquilidad mental increíble. Entonces lo hice Nano Pesos pensado en eso y también porque uno de mis juegos favoritos es Papers, Please, Mm. que tenía este sistema de que ibas ganando tu sueldo y tenías que repartirlo entre comprarle un regalo de repente a tu hijo porque está de cumpleaños, o pagar la calefacción, o pagar la comida. Y si no tenías para pagar esas cosas, tenías consecuencias súper malas. Entonces quise llevar eso junto a los típicos ejercicios de economía doméstica, que no sé si es que qué tan común es esto, pero en uno de los 4 colegios donde estuve, me hicieron un ejercicio me dijeron, mira, este es el sueldo mínimo y tú imagina que eres una mamá soltera y tienes que tratar de distribuir entre no sé, pagar el arriendo, comprar comida, darle educación a tu hijo que debe tener como, no sé, 10 años. Y es un trabajo que me marcó mucho, porque me acuerdo a mis compañeras diciéndole como a la profesora como, profe, está malo y el ejercicio no se puede hacer. Oh, qué fuerte. Y varios llorando porque no querían meter a su hijo al liceo, porque decían, no, no va a tener futuro. Y no querían pagar el colegio de, no sé, 400 lucas mensuales. Claro. Pero creo que es un ejercicio que en verdad deberían hacer en todos los colegios. Y entonces llevé un poco eso junto con mi experiencia. Al principio no me atreví a decir que era como basado en mi experiencia porque pensé que la gente me iba a decir como, ah, no sabéis usar la plata, con razón me estáis alegando. Y nada, al postearlo fue súper bonito como el recibimiento. Y muchas personas me decían como, oye, a mí me pasa lo mismo, pensé que yo no sabía ocupar mi plata, pero parece que en realidad no hay cómo hacerla funcionar. Y gente después de distintas partes del mundo también decía como, oye, esto mismo pasa, no sé, acá en México, o personas como en Asia diciendo lo mismo. Y claro, a pesar de que nació para el estallido social, es algo que lamentablemente pasa en todo el mundo. Oye, qué bonito tener esa retroalimentación de la gente de otras partes.
y ver el impacto que tiene el juego de esa manera. El juego se lanzó, yo me acuerdo como muy bien lo que sentí, era el momento donde estaba comenzando a subir la evolución y fue como el tiempo de la demostración del malestar. Pero fue, en qué fecha fue más o menos el lanzamiento del juego? Eh, Sé que fue en noviembre del 2019. Ajá. El estallido fue el 2019, ¿no? Sí, sí, Sí. claro, el 18 de octubre. Claro, me demoré unas semanas porque también me deprimía hacer el juego. Ah, claro. Ah, ya, pero fue un poquito después, durante el estallido. Ya, mira, Claro. interesante eso. Claro, mira. Sí, porque y dentro del impacto, que es lo otro que yo encuentro muy bonito, porque al ser también artista de juego y desarrollador y conocerles a todos ustedes y la realidad y los desafíos de hacer juegos, y ser también una persona viviendo en Chile, ahora temporalmente no, pero alguien que vive en Chile y ver eso mismo y las condiciones terribles desde las que se está, cuando vi ese juego fue como una catarsis para mucha gente, que yo también lo viví, y también desde el lado de desarrollo, para mí fue una catarsis el que hayas abierto esa puerta para muchas otras personas también. Y un poco si bien es una entrevista, conversación y tiene como un fin académico, es un fin de divulgación, pero también aprovecho de darte las gracias porque eso que tuvo un impacto muy bonito. Mucha gente, yo he hablado con desarrolladores y cuando se hablan como de títulos de impacto está está esa, eh, como como sales al baile inmediatamente, así como fue la otra vez en la conversación, que, que es ayudar a que más personas, si hay algo que la educación y el arte pueden hacer es ayudar a romper burbujas, porque ya lo que hagas una vez que se te derriban esos cercos, se abre el espacio y la imaginación, y entonces tanto el juego en sí mismo y la calidad narrativa desde el minimalismo, además usando Twine, que son herramientas open source, lo cual para mí es muy valioso que se hagan obras bonitas así, con mucho cariño también abre la burbuja para que más gente valore ese tipo de instancias y a un poco creerse el cuento y decir y darle nomás. Y ahí solamente como tal vez algo que no sabías, pero en nuestro caso, desde Niebla, cuando hicimos nosotros lanzamos un juego recientemente que se llama Hoken Puma, que es un juego hecho en Bitsy, que también es un motor open source, inspirado en el trabajo del cronista indígena Guamán Poma. Esto es para gente que tal vez no es muy familiar, pero es un juego minimalista, gratuito, está en itch, en la página Niebla, si lo quieren jugar. Pero eso fue una forma de pensar cómo traer esa literatura rescatada, que además sigue en Dinamarca, en la Biblioteca Real, pero que ha podido ser rescatada de más maneras. Fue una forma de cómo usar desde abrazar el minimalismo para tener un mensaje que se comparta y hacerlo. Nosotros lo hicimos desde la honestidad y como muy genuina y eso fue muy catártico para nosotros. Entonces, Nanopeso fue un gran catalizador, entonces yo te lo agradezco. Además, el juego ha tenido relevancia por festivales y ha sido nominado a cosas y todo, pero eso es como un plus de lo inicial, que es que gente como juega este juego que no tiene un fin comercial, que tiene un fin de impacto, y esto lo digo no solamente como desde la autorreferencialidad, sino porque yo estoy activamente siendo un promotor de que más gente abrace eso. Yo ahora que estoy haciendo el doctorado enseño y hago que más gente haga. Y el caso de Nanopesos es un caso que traigo constantemente al ejemplo para mostrar lo que se puede hacer, lo que se ha hecho y seguir reventando burbujas para abrir la imaginación de más personas. Así que antes de continuar ya como con la entrevista, quería decir desde la autorreferencialidad para agradecerte, porque ahí están esos impactos como que te han llegado, que te han dicho, pero también decirte que hay muchos más impactos de los cuales tú probablemente no estás al tanto todavía y esto es simplemente un detalle para añadirlo. Así que con mucho agradecimiento porque abriste puertas, yo creo que ni siquiera te imaginas y esperamos seguir empujando también en ese horizonte. Y por eso esta conversación.
Cuéntame, en nanopesos, una vez que lo lanzaste, ¿cómo fue la recepción? Porque para quienes no son de Chile o no son familiares con el proceso, el 18 de octubre del 2019 hubo un estallido social, como un proceso de movilizaciones, una revuelta, como de distintas maneras de denominarlo, que implicó un proceso de transformación que ha devenido en todo, ha devenido en dos intentos de escribir una nueva constitución, en un auge del fascismo que lamentablemente está sucediendo a nivel mundial, y un poco un movimiento pendular, pero al menos mostró las condiciones terribles en las que se vive en un modelo neoliberal impuesto por la fuerza, orquestado desde Estados Unidos, pero que fue impuesto por un golpe cívico-militar en Chile, y el 2019 ocurre esta revuelta, este estallido, donde hay muchas manifestaciones artísticas desde la música y en nuestro caso lo que nos reúne desde el juego, como las conversaciones que ya hemos tenido y esta que estoy trayendo. Entonces, ahora, cuéntame cómo fue ese impacto en pleno estallido, donde estaba bulliendo con mucha fuerza todo eso. ¿Cuál fue la recepción? Porque hay gente que te dijo, "Ah, no, sí, que bacán, la empatía, pero en una esfera más amplia". La verdad es que cuando lancé Nanopeso se viralizó bastante rápido. Em, Empezó a aparecer en los medios, en la tele, lo mencionaron, creo que hasta unos, no sé qué fueron unos senadores o unos diputados lo mencionaron como a este senador le hace falta jugar esto, como, casi como insulto, pero por lejos lo que más me impacta eran los mensajes de las personas que decían como, oh, lo jugué con mis papás para que entendieran eh, su postura política porque tenían papás de derecha, o también familias que lo jugaron con sus hijos porque muchas veces los hijos no saben el costo de vivir. Eh, y también de forma personal, yo de hecho cuando había estado como con estos problemas económicos, no le había nunca le había contado a mis papás, porque bueno, uno no quiere que se preocupen, pero al lanzar este juego mi papá me dijo que él había pasado por lo mismo hace un tiempo atrás y que tampoco le había dicho a nadie y que se sintió súper identificado. Entonces fue como un momento muy bonito, como que nos sinceráramos y que ahora los dos estamos súper bien. Eh, y bueno, igual tuve peleas con mi familia, algunos como que decían que estaba, no sé, me trataban de comunista, pues, pero eh, la verdad es que no fue tan importante. Eh, ¿Te llegó hate pero de alguna sí, parte? ah, sí, pero era poco. Por ejemplo, me llegó un poco de hate de repente en la página de Itch, donde posteé el juego, de alguien que decía que éramos muy exigentes, que queríamos vivir como reyes, que perfectamente se podía rentar una pieza y alcanzaba el sueldo, pero eran... Ah, o también gente que era de otros países y me trató de mentirosa porque yo puse la cuenta del agua y decía el agua no se cobra. Pero tampoco al final no respondía a ningún mensaje porque Claro, el iba a ser contexto, eterno. el agua sí se cobra en Chile. Wow. Y, y además luego, después bueno, todo esto sucede entonces en un momento donde estás comenzando, o sea, estás haciendo en lo que podríamos llamar como en una cocción lenta de Long Gone Days. Empieza a agarrar vuelo, empieza a tener un impacto muy, muy grande en la demo, que eso también fue muy bacán de lo que pasó con ese juego, que mucha gente se enamoró desde la demo que estaba disponible en Steam, o no sé si la tenías en itch también, pero esa atracción que fue haciendo sucede luego en paralelo en que ves que haces una obra muy distinta, en nanopesos. ¿Cómo es tu experiencia cuando analizas las dos obras y las pones en paralelo?
Disculpa, tengo tantas cosas que quisiera preguntarte que la pasión a veces me sobrepone, pero ¿podrías hacer un contexto de qué es Long Gone Days? Porque para que gente que aún no ha tenido la fortuna de explorarlo pueda saber de qué estamos hablando. Bueno, siempre he sido muy mala para, para hacer como un pitch del ¿Ya? juego, pero Long Gone Days, como mencioné antes, es este proyecto que empecé a escribir cuando tenía alrededor de 13 años. Y es un juego de rol que cuenta la historia de Rourke, que es un soldado que nació en una empresa militar privada y nunca ha salido como de esta base militar. Y es enviado en una misión de paz eh, a Kaliningrado, Rusia. Pero en esta misión descubre que en realidad es un, suena como spoiler, pero es un ataque de bandera falsa y con eso decide desertar y el resto del juego es de él tratando de detener esta guerra que quiere iniciar el ejército al que pertenecía. Y todo esto ocurre en el mundo real, en el presente. Entonces, mientras están en estos países, los personajes hablan el idioma del país donde están, pero el protagonista solamente habla inglés. Entonces debe hacerse aliados que son intérpretes, que le ayuden a comunicarse con la gente y ayudarlos a que escapen de la guerra. Y también a la vez habla de la importancia de la comunicación eh, y sobre todo el impacto que tiene la guerra en los civiles. Porque muchas veces vemos la guerra en la ficción solamente a través de los soldados y de forma casi heroica y vanagloriando las armas. Entonces, claro, acá queríamos mostrar el sufrimiento de la gente inocente eh, que no tiene, no es culpa de ellos que esta gente poderosa inicie la guerra. Claro, así puesto, como visto también desde afuera, es un juego que es una crítica al militarismo descarnado, entonces poniendo un énfasis en las complejidades y el drama humano que sucede y que se oculta a veces por los intereses de quienes deciden cuándo y a quiénes se les debe librar la guerra. El tema de la comunicación es muy, muy interesante, el que le da un toque fresco adicional y que además si uno lo piensa sucede en gran parte de los conflictos bélicos donde hay que tener en consideración las complejidades lingüísticas y comunicativas que suceden en esos intercambios. Y además bueno, hay que mencionar que van a haber imágenes de esta mientras están escuchando esto, pero es uno de los proyectos más hermosos de pixel art que hay, así como con un estilo increíble. Es, o sea, a mí, por ejemplo, las metáforas militares no me llaman tanto, porque un poco la saturación de este mundo a veces me sobrepasa, pero este fue yo creo que es como el juego militar que ya de grande, fuera de como pequeñas cosas de cuando chico que llaman la atención porque llamaban nomás, que de grande fue así como esto es increíble, quiero probar esto, y además es una toma muy particular y fresca además de tratar el tema de la guerra. Entonces, a quienes están mirando, si no han tenido la fortuna de explorarlo, por favor vayan y cómprenlo en Steam, están apoyando a una artista tremenda y es un juegazo, así que definitivamente va a ser un placer para ustedes. Entonces, volviendo ahora a la pregunta para lo cual necesitabas esta contextualización. Tenemos dos proyectos que en escala son muy distintas, pero que ambos están hablando, haciendo una crítica, están tratando de proponer formas de intercambio, de colaboración diferentes, y que nos ayudan a imaginar mundos posibles a partir ya sea de la crítica o la propuesta mediante lo que sucede en estas narrativas de ciencia ficción, como por ejemplo en Long Gone Days. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia al estar desarrollando estas dos obras tan distintas? En términos como de la producción y tu visión artística y de diseño. Bueno, nosotros en ese entonces habíamos lanzado el capítulo uno y 2 de Long Days, porque lo estábamos lanzando por Early Access.
y estábamos trabajando ya en el final del juego. Y en el final del juego estaba investigando justo sobre, no sé, el sitio de Sarajevo, bueno, también de la dictadura de Chile. Eh, pero estuve estudiando mucho sobre distintos sucesos históricos donde como que se oprimió como al pueblo y cuando en ese entonces empezó a ocurrir el estallido social y como que muchas de las cosas que había estudiado estaban pasando así como en el mismo orden y como que, bueno, sobre todo esos primeros días donde uno no sabía qué iba a pasar o que no sabía si es que iba a durar un día, meses, años. Entonces uno estaba como muy tenso y dije como ya, no puedo seguir escribiendo el guión mientras esté pasando esto porque me voy a deprimir más. Entonces dije ya voy a dejar en pausa Long on Days un tiempo como para por mi salud mental, pero al mismo tiempo fue como, oh, ¿y si hago este otro juego? Así que como que esa pausa que me traté de dar, empecé a desarrollar, claro, nanopesos. Eh, pero al final igual era casi igual de depresión. Y entonces empezaste a hacer estos proyectos y luego aparece el otro proyecto que es el rompechanchitos. Si nos podrías Ajá. contar de ese también, por favor. Sí, bueno, Rompe Chanchitos no es muy interactivo, así que no lo tengo puesto como si fuese una especie de juego, pero es más como una guía interactiva, pero era para explicar el tema de las pensiones. Este juego salió más cerca de cuando eran las elecciones, donde estaba entre Gabriel Boric y José Antonio Cast. Entonces lo hice de alguna forma para tratar como de apoyar algún tema, pero este no tuvo el mismo impacto que tuvo Nanopesos. Pero sí ayudó a varias personas a que entendieran un poco más cómo funcionaba el tema de las pensiones. Claro. eh, y también me sirvió a mí porque fue interesante estudiar todo el tema, eh, y también calcular mi propia pensión, ver que parece que no voy a poder jubilarme nunca y todas esas cosas. Claro. Yo, ahí mencionas algo que para mí ha sido súper importante también de rescatar, que es el factor transformativo de la producción en sí. Que no todo juego tiene que ser hecho necesariamente pensando en que no, este va a ser un éxito, ya sea comercial, ya sea de impacto artístico, que va a ser exhibido, no sé, en galería, o de impacto mediático y que va a ser muy comentado, sino que también hay que pensar y valorar el impacto que tiene la creación misma en quienes participan en ella. Entonces, así como tú dices que aprendiste mucho haciendo este juego, es también valorar esos impactos que tienen, porque una, están esos impactos impredecibles tipo efecto mariposa, de que al final lo que tú aprendiste y lo hablaste con alguien, alguien más le impactó para crear, o a ti misma impactó en otra idea que hizo un par de choques de bolitas y de pronto estás haciendo otras cosas a raíz de esas experiencias transformadoras de la creación y que para mí tienen que ver con, de nuevo, con mi propio posicionamiento y activismo en promover la creación en más personas. Por eso es que el hecho de que uses también, además de herramientas que sirven para hacer otros juegos como más comerciales, bueno, RPG Maker está como en un punto de gama media alta, eh, pero además de las como grandes como Unity o Unreal, también están otras que son open source y son abiertas y son comprometidas como proyectos de una apertura radical, como pueden ser Twine, como pueden ser Bitsy, como pueden ser Downpour y muchas más herramientas que a mí me importa y espero que en esta conversación, que ojalá sí quien la está escuchando en el presente del futuro, también sea una invitación a que exploren, a que tomen esas herramientas, porque la creación no solo tiene el valor en la etapa de salida, una vez que pones el proyecto afuera, sino también en el proceso mismo de producción, cómo nos va transformando
a nosotros mismos en la creación, ya sea en lo que aprendemos, porque expandir nuestra, de nuevo, la imaginación para así facilitar futuros horizontes de transformación, que es un poco lo que nos reúne en esta conversación. Con eso quería mencionar que, bueno, yo jugué Hawk and Puma Mm, y bueno, yo no conocía nada del trabajo de, hoy se me olvidó el nombre, Woman Poma. Puma, ¿sí? Ajá. Pero todo este concepto de la ficción especulativa me pareció súper interesante y una forma muy entretenida de enseñar cosas más allá de simplemente entregar datos. Ah, muchas Y gracias. tiene mucho potencial. Gracias. Muchas gracias. Sí, así que además si alguien se anima, vaya a jugar Pokémon Puma, una experiencia cortita de 10 15 minutos y van a conocer más de Waman Puma y de una obra de hace más de 400 años, pero que sigue siendo tremendamente relevante hasta el día de hoy. Sí, han pasado cosas muy interesantes también con eso, esos efectos inesperados es que de los que hablo como abiertos también, más allá de solamente el impacto de un juego, que de las curiosidades que nos pasaron con Hoken Puma es que además de que agarró mucho más vuelo del que esperábamos, claro, fue un proyecto pequeñito y que de pronto, eh, eh, como su participación en festivales grandes y cosas, también se dio que a raíz de este juego, no voy a contar la historia larga porque no es el momento, pero te lo cuento aparte, la larga en otro momento, pero es que gracias a eso hubo un par de choques de pelotas que lograron una conversación con la Biblioteca Real de Dinamarca, que es quienes tienen el manuscrito hasta el día de hoy ahí mismo, y se dio la posibilidad de una colaboración que está en proceso, que probablemente, de hecho, exhibieron en Dinamarca el juego una vez, pero la idea es hacer algo más formal con el museo. Pero esto ayudó a actualizar el sitio web donde está disponible de manera gratuita la obra digitalizada de Guaman Poma, que era un sitio terrible de los 90 inaccesible, que no daban ganas de hacerlo, pero gracias a unas bolitas que gatilla, que cataliza Hoken Puma, ahora hay un sitio actualizado que hace que sea más fácil y más accesible visitar la obra, porque dijeron ya este sitio está muy antiguo, si en algún momento queremos hacer una integración con el juego algo tiene que cambiar y si bien todavía está lejos de lo ideal, ahora el sitio es más accesible gracias a Joaquín Puma y de hecho está mencionado entre bibliografía y recursos dentro de la página. Así que también como el impacto es infinito, el impacto es desconocido, es misterioso y es importante igual estarlo buscando a veces. Entonces estoy viendo cómo es que se generan esos impactos bonitos y esperanzadores para ese horizonte eh, que, bueno, tu obra está teniendo, ha tenido. Y, y además, a ver, ¿cómo ves tú como tu figura dentro de la creación en Chile, en Latinoamérica? ¿Cómo te sientes tú como una artista, como una creadora cuya obra ha circulado de manera extensa internacionalmente y con juegos que han sido jugados por miles de personas? ¿Cómo, cómo te sientes en esa posición tan particular? Eh, es difícil saber si es que uno tiene como algún lugar dentro de la industria, Ujú. eh, porque en general estoy encerrada en mi casa todo el día, entonces no sé cómo... Siempre me sorprende cuando la gente me dice que ha jugado Long Days o Nano Peso, o que sabe quién soy. Entonces, es difícil como eh, tener como alguna idea clara pero sobre todo porque, claro, quizás uno está más en contacto si es que está en una de estas compañías grandes o si estás más involucrada de repente en estas organizaciones como la Women Game Jam o, o no sé, mostrar juegos en festivales. Yo siento que esto tengo como un rol más pasivo ahí porque también, no sé, soy un poco tímida y me da vergüenza estar presentando, entonces no sabría decir mucho cómo en qué rol tengo. Claro. Y
¿Qué te gustaría que sucediera? Estas ya son como preguntas súper abiertas y que es un poco el placer de tener la oportunidad de estar hosteando esto, que nos podemos salir un poco del marco y es, ¿qué te gustaría que suceda en la escena de creación de videojuegos en Chile para los próximos años? Lo que más me gustaría es seguir viendo más IPs propias, con enfoque narrativo. Es súper lindo cuando uno ve los proyectos de repente bueno, cuando me ha tocado ser evaluadora, me toca ver muchos proyectos que son el primer proyecto de un grupo quizás de estudiantes, gente que no ha entrado a la industria y todavía, y están como llenos de sueños y se quieren esforzar muchísimo y no les importa realmente si el juego va a ser plata o no. Y esos proyectos casi siempre son muy lindos y muchas veces mejores que los que de repente uno termina viendo en gente, no sé, pues como yo, ¿cachai? O veteranos de la industria. Por ejemplo, recuerdo cuando vi por primera vez el What Lies in the Multiverse Muy bueno. y yo pensaba como, esto como que no sé, es increíble, no puedo creer que son como tan jóvenes, no han pasado así como por años de experiencia en estudio, y me encanta ver esos proyectos ahí con personajes propios, que la gente después les hace fanarts, muy lindo. Así que ojalá sigan saliendo hartos proyectos de ese tipo. Bueno, bacán. Y ahora una pregunta que sí está más relacionada con esto. Yo mencioné que me importa mucho hacer esta genealogía un poco de los impactos que se tienen entre sí ciertas obras para revalorizar cosas que están fuera del fin comercial necesariamente. Y ¿cuáles fueron tus referencias para estos juegos? Ya mencionaste, por ejemplo, de Papers, Please, que fue muy importante para Nanopesos. ¿Hay alguna otra referencia? Por ejemplo, una en hacer obras con un fin de impacto, ya sea otros juegos que tú consideres que son también lo activismo, así como Papers, Please entraría dentro de esta categoría, pero también obras que pueden ser fuera del medio de juegos, porque cada quien tiene inspiraciones diversas, que es un poco lo bonito de esta esfera de la creación lúdica. Eh, no sé si decir como inspiración directa, pero sí una de las personas que me motivó a hacer juegos como para enseñar fue este desarrollador, que no sé muy bien sus pronombres, pero que se llama Nicky Case y que ha hecho varios juegos como para enseñar distintos conceptos que son un poco más complicados, como The Evolution of Trust. eh, Tiene otro que es como sobre la ansiedad, también otro de cómo afecta las cosas cómo se muestran en los medios, a cómo son en la realidad, como una especie como de neuromodulación. Ujú. Y me llamó mucho la atención eso y fue algo que quería explorar. De ahí conocí lo que son como los serious games o los news games. De hecho, hace unos años me tocó dar una charla sobre eso en Uruguay y creo que ha Bueno. sido la mejor charla que he dado. ¿Está grabada por Eh, casualidad o en alguna parte? no lo sé, pero algo que le gustó mucho a la gente que mencioné, me estoy yendo por las ramas, perdón. No, 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 para eso estamos aquí. Es que hoy en día incluso existen news games, o sea, serious games que se usan como fármaco. Ya. Por ejemplo, no sé si es que has leído de esto, pero en Estados Unidos la FDA Ujú. aprobó un juego para el déficit atencional. Ah, sí, recientemente. Y claro, necesitas receta médica y tienes una dosis que es como jugar 30 minutos al día. Y está escrito que, o sea, estudiado que tiene efectos positivos en los niños. Ya. Mira, te voy a invitar a dar esa charla entonces en algún momento. Ya, Cuando qué esté con bacán. más tiempo, pero yo Sí, no, feliz. no, no, tranquila, tranquila. Ahí, ahí vamos a coordinar, pero sería súper. Ahí podemos coordinar para eso. Y eh,
Mira, qué buena. Y solo para ir cerrando, porque ya no te quiero quitar más tiempo, ¿en qué estás ahora y qué es lo que se viene? Bueno, seguimos descansando un poco de Long on Days porque, Bueno, claro, fueron desde el 2016 hasta el 2018 que lanzamos, no, no, perdón, pero hasta el 2023 ya. que lanzamos el juego, entonces quedamos un poquito quemados. Ujú. Pero sí hemos estado hablando de hacer otros juegos y hemos avanzado y hemos hecho prototipos, pero todavía no queremos como anunciar nada para que no nos sintamos como que nos están apurando. Claro. Pero entre tanto estoy trabajando de nuevo con Serenity Forge, pero estoy trabajando en un juego que anunciaron ellos hace poco, que se llama Fracture Rooms, que es como un juego de terror y está trabajando gente que trabaja en Doki Doki Literature Club. Ah, qué buena. Creo que también han tenido ayuda de gente que trabajó en Mouthwashing y otros juegos indie. Ujú. Eh, Así que eso, ojalá se pueda ver mi trabajo ahí a la luz. Acá. Y claro, y lo otro es más dedicado como a la parte de dibujos, pero claro, de juegos he estado un poquito más oxidada. Ya. Eso es importante. Y porque ahora estás también mostrando en ferias de ilustración, como me has comentado antes. Entonces, si más gente quisiera saber de tu trabajo o seguir qué es lo que se viene, qué redes como sugieres para quienes están viendo esto en el presente y el futuro. Creo que donde soy más activa es en Instagram, Ujú. pero también ahora estoy usando harto Blue Sky y Twitter. Súper. Ahí en Y Bura. soy Burasto en todas esas. Súper. Ahí vamos a En poner. Blue Sky ahora es como burasto.com. Ok. Vamos a poner igual todos los links en la descripción de este video, así que ahí las van a tener disponibles para el acceso y para que puedan seguir el maravilloso trabajo de Cami. Y con eso damos entonces finalizada esta entrevista, conversación abierta, relajada sobre el ludoctivismo. Va a haber un trabajo más denso. Es posible que tenga algunas preguntas adicionales, pero ahí las hago por interno porque estamos en este proceso. Va a haber un artículo escrito al respecto que estamos escribiendo junto con Morín Beró. Así que también si les interesa, es posible que cuando vean esto o ya esté publicado o esté por publicar, así que ahí también lo pueden ver. Y Cami, muchísimas gracias por tu trabajo y dos, por tu tiempo para esta entrevista y esta conversación que estuvo por mi parte muy entretenida. Así que muchas gracias. Gracias a ti y felicitaciones ahí por todo lo que has logrado ahí con Hokan Pum. Ay, muchas gracias, Cami. Muchas gracias. Y eso, así que un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video.